La arquitectura moderna es el producto de un inconformismo social, político y urbano. Esta surge alrededor del mundo en distintos contextos temporales y de acuerdo a los acontecimientos que cada país abarca, con la revolución de la industria y las nuevas necesidades de bienestar. Encontramos como primeros exponentes Europa y Norteamérica, pero el hecho que hayan sentado su precedencia no implica que se estandarice y se reproduzca en todo el entorno global. Por esta razón nos hemos cuestionado. ¿La universalización permitió generar arquitectura moderna colombiana? Para dar respuesta a ese interrogante hicimos un recorrido por distintos edificios de Bogotá, desde los que abarcan un carácter universal y con influencias específicas hasta los edificios con un diseño esencial colombiano. En la arquitectura moderna se pueden analizar varias corrientes o tendencias, y una de estas es el racionalismo. El racionalismo se fundamenta en el rechazo a la ornamentación y la excesiva representación de la historia, es decir, como todo el modernismo en sí, una ruptura de esas tendencias anteriores y sumándose a esto, la propuesta de nuevas maneras de ver y desarrollar la arquitectura. Tanto el modernismo como las diferentes tendencias comprendidas dentro de él se expandieron por diferentes lugares, adaptándose a sus respectivos contextos y condiciones socioculturales y económicas. Un claro ejemplo de esto en Colombia es el Teatro Infantil del Parque Nacional. Diseñado por el arquitecto Carlos Martínez y construido en 1936, es una de las primeras obras arquitectónicas influenciadas por el movimiento moderno en la ciudad, y sirve como claro ejemplo de la adopción de la arquitectura moderna europea implementada y rediseñada en Colombia. En este se hace evidente el racionalismo por sus figuras o formas totalmente puras, el uso del color blanco en sus fachadas, el rechazo total al ornamento con su simpleza en fachadas y volumetría, y por último la utilización de un solo material para la creación de él. Continuando con el recorrido por las diferentes obras bogotanas representativas del movimiento moderno, encontramos enfrente del Parque Nacional el edificio Ecopetrol. El edificio Ecopetrol fue diseñado por el ingeniero arquitecto Gabriel Serrano y fue el primer edificio en ganar la Bienal de Arquitectura en Colombia. Como edificio moderno podemos observar en él varias características representativas de la arquitectura moderna, por ejemplo, el muro cortina y la primera planta comercial. Esto se debe a la gran influencia que tuvo la modernidad sobre el arquitecto. Especialmente, si hablamos de Le Corbusier y la Bauhaus, podemos observar que en su obra se representan características como los pilotes de los 5 puntos de Le Corbusier. Esta edificación es bastante reconocida por su estética y originalidad en fachadas, pero lo cierto es que está basada o simplemente influenciada por el edificio Lever House de Nueva York. En 1920, Bogotá ya es consolidada como centro político, comercial y financiero, lo que produce la expansión del sector urbano, antecedente para la llegada de Karl Brunner y el reordenamiento urbano, con el concepto de entretejer la desarticulación presente hasta el momento. Las nuevas actividades desarrolladas en Bogotá conllevan a la implementación de nuevos materiales estructurales y de permeabilidad, influenciadas por corrientes alemanas e inglesas. Claro ejemplo, Leopoldo Rotter, con el concreto armado, el acero y el vidrio en la articulación y las edificaciones de la Universidad Nacional, influencias auxiliares que llevaron que en la década de los 60 el ingeniero Gabriel Serrano inicie la construcción del Centro Internacional, el cual continúa su desarrollo arquitectónico siguiendo algunos principios de la Carta de Atenas, que funciona por la tipología de la torre con planta baja comercial, abierta y permeable, elevada sobre una plataforma para espacio público de geometría no evidente, en la cual a lo largo de 3 décadas se articulan los diferentes edificios con difícil discernir entre la zona privada y pública. Este conjunto representa un claro ejemplo del urbanismo moderno buscando la zonificación de los centros de negocios, sin dejar de lado el carácter residencial. Además, con aportes estructurales, ya que la plataforma pública es placa aligerada, permitiendo aumentar la verticalidad de los edificios posteriores. El edificio Bachué evidencia la influencia material, formal y funcional al liberar planta baja y el uso del hormigón armado, mientras que en el Hotel de Tequendama ya se ve el uso del ladrillo y la piedra lisa bogotana. Todo el conjunto en respuesta al desastre edificatorio en el Bogotazo y que cierra finalmente el estilo colonial y republicano, y le da pie a la arquitectura moderna. En 1972 instauran la modalidad financiera de las corporaciones de ahorro y vivienda, con el sistema de captación y crédito conocido como la UPAC, Unidades de Poder Adquisitivo Constante. El sistema amparó la asociación de grandes empresas financieras, urbanizadoras y constructoras con la búsqueda clara del ánimo de lucro. Productoras de vivienda en serie con poca o ninguna preocupación por la calidad y mucho interés en la cantidad, determinando desde entonces el rumbo de la arquitectura y de la ciudad en Colombia, con resultados no muy agradables. Las Torres del Parque. Con este proyecto, Rogelio Salmona reinterpreta el modernismo con el que se le educó, rechazando así la producción en serie de edificios con sus volúmenes aislados e inherentes al paisaje bogotano.
que impedían la consolidación de una identidad capitalina. Es por esto que durante 4 años hubo una experimentación para llegar a lo que hoy en día son las Torres del Parque, utilizando las siguientes estrategias. Tomando la arcilla como elemento de exaltación y relación con el contexto. Así es como el material y la forma no es un capricho, sino es el análisis del lugar, formando una relación de elementos artificiales con elementos naturales, como sería la transición de la plaza de toros con el cielo, por medio del aterrazamiento del edificio, que a su vez es la solución de la inclinación del terreno, revitalizando equipamientos en abandono como era el Parque de la Independencia en su momento, puesto que la mayor característica del edificio no es el crecimiento en altura ni el comercio en la planta baja, como la mayoría de arquitecturas modernas en Bogotá, es la integración social por medio de un proyecto privado en el que se cede gran parte del terreno de implantación a la comunidad, dejando de lado las restricciones propias de un proyecto de vivienda privada. La suma de estas estrategias proyectuales es lo que hacen las torres del parque un elemento de observación de la propia ciudad. Así es como un hito, como las Torres del Parque, es el creador de una identidad colombiana, una identidad que permite ser referente, en los que en algunos casos pasa a ser netamente una repetición formal, pero en otros es solo influencia. Este edificio, que muchos reconocerán por su forma más que por su nombre, es el edificio de la Corporación Financiera del Valle, siendo una obra que sobresale dentro del Centro Internacional por su falta de ortogonalidad, pero a su vez asemeja a las Torres del Parque con su aterrazamiento, pero este valor no está ligado a las características geográficas, sino a parte más artificial, al automóvil, a la máquina de nuestros días. Es por esto que se relaciona con la velocidad y el dinamismo de las vías del automóvil, haciendo que las dos fachadas que colindan con las vías se deformen y tomen caracteres de fluidez, empleando terrazas como estrategia proyectual. Para entender cómo funciona el desplazamiento en movimiento en un territorio en el que no se desarrolló inicialmente, se divide en tres fases tal suceso, siendo la primera la repetición de lo extranjero, la segunda la experimentación de lo nativo con lo universal y por último la reflexión de la experimentación, tomándola como referente para construir la identidad de la ciudad. Y así es como Bogotá pasa a ser una réplica de lo universal a ser pensada por la gente que vivió en estas urbes, para así encontrar su identidad en el material del ladrillo, utilizado por una gran corriente que se evidencia en la gran obra de Salmón.